El gobierno federal recetó el mayor golpe de la historia contra el senador Alito Moreno y el expresidente Salinas de Gortari. Les decomisaron más de 3,000 millones de pesos del PRI. Seguramente reconoces a los dos políticos que ves en pantalla. Hablamos de Carlos Salinas de Gortari y del senador Alito Moreno. En las últimas horas sus nombres han acaparado titulares, redes sociales y programas de televisión. Todos hablan de ellos, pero la gran pregunta es, ¿por qué? Según la información que comenzó a circular, las autoridades habrían destapado un presunto secreto que podría sacudir al PRI por completo, involucrando tanto al senador Alito Moreno como al expresidente Salinas de Gortari. ¿Y qué fue exactamente lo que encontraron? Un escondite subterráneo donde, según los reportes, habría sustancias, millones de pesos y una verdad que muchos llevaban tiempo esperando escuchar. Si toda esta información se confirma, podría convertirse en uno de los escándalos políticos más grandes de los últimos años y cambiar para siempre el destino de dos figuras que durante décadas dominaron la política de este país. ¿Estamos presenciando el inicio de la caída de ambos? ¿Y podría esto representar un golpe definitivo para el PRI? Quédate hasta el final porque aquí te contamos todos los detalles. Esto es Alerta Fragmentada. Todo comenzó porque en los últimos días las autoridades habían detectado reuniones entre Alito Moreno y Salinas de Gortari en un restaurante de la Ciudad de México. Y te preguntarás, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, el contexto lo cambia todo. Alito Moreno llevaba semanas bajo investigación por presuntamente encabezar una de las redes de corrupción más grandes de la historia del país. Una red que, según las autoridades, involucra al PRI, desviando miles de millones de pesos, comprando policías y operando en coordinación con el narcotráfico. Se habían decomisado propiedades, terrenos y vehículos vinculados a esa red, pero las autoridades habían llegado a una conclusión clave. Alito no era la cabeza de todo esto, había alguien más detrás, alguien con más poder y más antigüedad en el sistema, y ese nombre era Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Las autoridades rastrearon transferencias que el senador había hecho hacia una empresa registrada en España a nombre de Salinas de Gortari. Más de 197 millones de pesos habían sido movidos hacia esa empresa, sin un concepto claro, sin una justificación que se sostuviera. Con esa información sobre la mesa, las autoridades comenzaron a monitorear los movimientos de ambos de manera sistemática. Alito, protegido por su fuero, ni siquiera intentó ser discreto. Salinas de Gortari, en cambio, había logrado ocultar muy bien sus pasos durante bastante tiempo, hasta que un día los captaron juntos, reuniéndose en unas oficinas, cerrando lo que parecían ser acuerdos. Todo quedó documentado en las cámaras de seguridad del lugar. A partir de ahí, las autoridades solicitaron una orden de cateo y se presentaron en las oficinas del PRI. Venían acompañadas por el secretario de Seguridad. La seguridad del lugar les negó la entrada de inmediato, argumentando que el cateo era un acto ilegal que violentaba los derechos del partido y de sus miembros. La negativa fue firme, pero al tratarse de una investigación de primer nivel con una orden vigente, las autoridades no tuvieron otra opción y entraron a la fuerza. Dentro del lugar encontraron a Alito Moreno. Al ver que las autoridades comenzaban a irrumpir, no cooperó. Los encaró directamente y se opuso de manera abierta, dejando claro que no iba a permitir que avanzaran. Ese acto le costó su detención en ese momento. Con el lugar ya bajo control, lo primero que revisaron fueron los archivos, y lo que encontraron resultó desconcertante. Documentos que aparentemente estaban en regla, pero que no contaban con las firmas ni los sellos que el gobierno exige. Archivos que eran falsos. Además, todas las computadoras del lugar estaban completamente vacías, sin un solo documento, sin historial, sin rastro de trabajo alguno, como si alguien las hubiera formateado a propósito con el tiempo suficiente antes de esa visita, dejándolas como recién salidas de la caja. Y paradójicamente, ese vacío absoluto fue lo que más levantó sospechas entre las autoridades. Una sede de partido político en plena operación, que no tiene absolutamente nada en sus equipos, no está siendo transparente ni descuidada. Está ocultando algo de manera premeditada, y lo hizo con suficiente anticipación para no dejar rastro visible. Siguieron revisando el lugar y dentro de las oficinas encontraron una puerta que no figuraba en ningún plano del inmueble. Daba hacia lo que parecía una bodega que tampoco había sido declarada. Las autoridades llamaron a un especialista para abrirla y lo que encontraron del otro lado fue una escalera que bajaba. Se trataba de un escondite subterráneo. Lo que estaba ahí abajo es lo que está sacudiendo al país entero.
Eran oficinas clandestinas completamente equipadas y en funcionamiento. Dentro había cámaras de seguridad monitoreando en tiempo real prácticamente todos los edificios de gobierno, con audio incluido. Con razón, el PRI siempre parecía estar un paso adelante en decisiones políticas y en las propuestas que se debatían en la Cámara de Senadores. Lo estaban viendo todo desde ahí abajo, en tiempo real, sin que nadie lo supiera. Además, en ese espacio estaban almacenados archivos desde 1980, contratos ilegales, decisiones tomadas fuera de cualquier proceso oficial y expedientes de casos que nunca llegaron a una resolución pública. Las autoridades se llevaron todo y dentro de una bóveda sellada encontraron lo que nadie esperaba, más de 17,000 millones de pesos en efectivo. Sí, como lo escuchaste, 17,000 millones de pesos guardados físicamente en ese sótano, el dinero acumulado durante décadas de desvíos que dejaron a millones de mexicanos sin acceso a recursos básicos, con hospitales sin insumos, con escuelas sin presupuesto y al país cargando una deuda que sigue pagando hasta hoy. Todo eso concentrado en ese lugar, como sacado de una película, pero completamente real según las autoridades. Con todo lo encontrado, las autoridades arrestaron formalmente a Alito Moreno y clausuraron las oficinas del PRI. A partir de ahora, las operaciones del partido estarán bajo monitoreo del gobierno las 24 horas. Además, los testimonios recabados y los documentos encontrados señalan a Salinas de Gortari como el arquitecto de esta red desde sus inicios y que Alito Moreno fue su mano derecha a partir del año 2000. Las autoridades ya solicitaron el desafuero del senador Alito Moreno ante la Cámara de Diputados. Si ese proceso avanza correctamente, las sentencias que podría enfrentar por espionaje, desvío de recursos y los demás delitos vinculados podrían superar los 2,000 años de prisión. Y en el caso de Salinas de Gortari, en cuanto a su paradero actual, las autoridades aún no lo han confirmado públicamente, pero todos los puntos de salida del país están siendo monitoreados. Es, hasta este momento, el hombre más buscado en México. Aquí en Alerta Fragmentada queremos hacer una pausa para hablar de algo que va más allá del titular. Probablemente mucha gente esté celebrando que este gobierno logró dar con esta red, y en parte tiene sentido, porque si los hallazgos se confirman, estamos hablando de algo monumental. Pero hay una pregunta que no se puede ignorar, porque hasta ahora, esa infraestructura subterránea no se construyó de la noche a la mañana. Esos archivos vienen desde 1980. Ese sistema de espionaje llevaba años operando. Han pasado varios presidentes, varias administraciones, varios secretarios de seguridad. Ninguno dio con esto. Ninguno tuvo la información suficiente para llegar a ese sótano, o simplemente ninguno quiso llegar ahí, porque hay que ser honestos. A veces las redes de corrupción no se destapan porque nadie las conoce, sino porque a todos les convenía que siguieran funcionando, y eso aplica sin importar el partido. Así también se maneja la política. Deshaces de unos cuantos para quedarte con su poder, su red y sus recursos. Y el ciclo continúa, solo que con otros nombres y otras caras. Alito Moreno ya declaró que todos los hallazgos son irregulares, que las evidencias fueron plantadas para dañar al partido y a su nombre, y que hay algo más detrás de todo este operativo. Puede que sea una excusa barata, puede que haya algo de verdad. Lo importante es que no te quedes únicamente con lo que las autoridades deciden comunicar, porque en política lo que se informa oficialmente casi nunca es el cuadro completo. Aprende a leer el contexto. Porque ahorita nos están contando lo que ellos quieren que sepamos, no necesariamente todo lo que ocurrió. En los próximos días se conocerá la resolución del desafuero de Alito Moreno en la Cámara de Diputados. Si eso avanza, podríamos estar viendo a uno de los políticos más polémicos de la historia reciente de México finalmente enfrentando consecuencias reales. Y en el caso de Salinas de Gortari, cada hora que pasa sin que se confirme su paradero es una hora más de incertidumbre. Nosotros te mantendremos informados de cada avance en este caso, porque esto apenas está comenzando y hay mucho más por salir a la luz. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que esto es un golpe real contra la corrupción o crees que hay algo más detrás que todavía no nos están contando? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerlo todo. Y si esta nota te llegó, compártela. Suscríbete a Alerta Fragmentada, porque aquí no te contamos lo que quieres escuchar, te contamos lo que necesitas saber. Nos vemos en el próximo video.